Hola chicos, ¿cómo están? Soy Victoria de Libros para Buddy y si es la primera vez que te pasas por aquí, espero que te suscribas o que de paso revises los videos anteriores del canal. Vas a encontrar, además de reseñas y book tags, pues una secuencia anterior que fue conversando con. Esta vez voy a regresar a los book tags, que hace bastante tiempo que no lo hacía por este canal, sino los hacía por la cuenta de Instagram. Y voy a aprovechar que mi amiga Leticia, que también es una cuenta en Instagram, me tagueó en este book tag que es de Stephen King. Creo que es una buena oportunidad para hablarles un poco del autor. Así es que vamos a aprovechar el book tag, vamos a conversar un poquito. También será una lectura conjunta que tuve de It. Vamos a ver qué sale de este video y empezamos ya. Primera consigna, el susto pendiente. Libro que quiero leer de Stephen King, pero que aún no lo he hecho. La verdad que tengo muchas ganas de seguir leyendo todo lo que se pueda de King, pero sí quiero leer El Visitante, pero me falta terminar el tercero de una trilogía que es de Mr. Mercedes. Así es que este es el que va a quedar ahí todavía pendiente y me gustaría leer El Instituto. Lo que voy a revisar si es que necesito leer alguna novela antes de llegar a esta historia. Segunda consigna, ¿cuántos libros de Stephen King tienes? A ver. En físico tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aun cuando estos dos es el mismo libro, o sea, es una sola novela dividida en dos, pero lo contamos como tal. Y tengo It en versión ebook. Así es que tengo 7 libros de Stephen King, la cual es nada la colección enorme que es de este autor. Tercero, ¿cómo descubriste al autor? Realmente Stephen King era un autor al cual yo quería leer por mucho tiempo, pero no hubo la oportunidad hasta que en el club de lectura que tuve con mi amiga Gilly leímos Misery y ese fue el inicio con mi historia con Stephen King, aunque no fue la mejor. Ahí les voy a contar en la siguiente pregunta. ¿Qué libro te dio más miedo? La verdad no he tenido hasta ahora un libro que haya leído y que me haya dado miedo. Ha habido momentos de mucho suspenso. He estado pues preocupada por lo que vaya a continuar, pero miedo hasta ahora no. Me han dicho que Insomnia es el libro al cual sí voy a tener miedo. Así es que veremos. ¿Cuál es tu adaptación favorita? He visto pocas adaptaciones, pero creo que una buena ha sido El Doctor Sueño, pero tendría que haber leído la novela para poder decir exactamente si es una buena adaptación. Me parece una buena película, así es que no sabría decirles. Antes de leer It, a mí me parecía muy buena la película. No digo con esto que después de ver la peli no me haya gustado después, pero sí sentí que hubieron mucho vacío por ser una historia con tanta información, pues reducirla a 2 películas, pues cortas mucha información. Pero igual creo que son buenas adaptaciones, así es que voy a ver en algún momento cuando ya lea Doctor Sueño, luego El Resplandor, luego El Doctor Sueño, siga pensando que es una buena adaptación. ¿Cuál es tu monstruo favorito del mundo de Stephen King? Me sigue gustando Pennywise, aun cuando lo disfruté más de casi la última parte, cuando conocí realmente su historia. Creo que lo que tienen los monstruos o los personajes terroríficos de King es que no llegas a tenerle completamente miedo, por lo menos hasta lo que he leído de él, sino que no es que sientas empatía, pero llegado un momento pues es parte de la historia y termina siendo un personaje tan importante que pues tienes ese cierto interés por su historia. Así es que por ahí vamos. El book tag es pequeño, así es que me da tiempo para contarles un poco. ¿Por qué les dije que Misery no fue mi mejor inicio? Porque por alguna razón yo cuando empecé a leer Misery, creo que a los primeros, el 20% de la historia, hubo un momento en que hubo una situación que me pareció inverosímil. Entonces, todo ese momento de suspenso que yo estaba viviendo, por ese par de párrafos, sentí que la historia se cayó como sustento.
Continué leyendo Misery, me terminó gustando, me recuerdo que le puse 3 de 5, pero sentía que el suspenso como tal ya lo había perdido a raíz de esa situación que no sentía que estaba, no sé si la palabra bien redactada, tal vez puede ser la traducción, no lo sé, o haya yo entendido mal lo que en ese momento estaba pasando. Dije, no más con el señor, hasta que en mi casa había Carrie y mi mamá la leyó y me dijo, tienes que leerla porque la novela es muy buena. Entonces la leí y realmente me enganché mucho con Carrie. Creo que la leí en un par de días, 2 o 3 días no más. Simplemente no podía dejar de leer, sobre todo el formato en que estaba escrita la novela. Y de ahí ya empecé a leer a Stephen King. Como les digo, no he leído tanto de él, me encantaría leer más, pero sí sé que ha habido un tiempito en que lo dejé algo abandonado. Ahora, me gusta mucho su saga de Mr. Mercedes y es una saga policial muy interesante. La verdad que me falta la tercera, que es Tiempo Fuera, creo. Aquí les voy a dejar la portada. Termino de leer esa y ya puedo leer El Visitante. Sé que se puede leer El Visitante sin haber leído las otras 3 historias, pero te hablan mucho de lo ocurrido en Mr. Mercedes. Así es que voy a esperarme para terminar bien esta novela. Y para no cerrar esto tan pronto, quería comentarles de It. Leí It en el mes de julio, casi quincena de agosto, con mi amigo Julio Gabriel Paz, Alexandra y Helen. Estas 2 chicas se nos unieron, una mía también, Patty, y estuvimos leyendo en conjunto It. Es una historia realmente muy buena. A mí en muchos momentos, más que miedo, lo que me daba era indignación de las cosas que pasaban, de este lugar de Derry, de todos estos problemas que todavía siguen surgiendo, el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños. La verdad que hay muchas cosas que se ven en esta historia que dan mucho de qué hablar. Quedamos en hacer un live con Julio y con las chicas, pero ocurrieron esas cosas que al final hizo que no se pudiera. La tecnología no me hizo mucho caso ese día y se quedó en el aire. Yo espero en algún momento volver a encontrarme con ellos para hacer este live, porque quedaron muchas cosas de qué comentar. Y sé que mucho los asusta porque es más de 1800 páginas. La verdad que yo lo disfruté mucho porque lo leí en Kindle, no sentía el volumen de las páginas, simplemente iba pasando. La disfruté un montón. Ahora, sí quiero volverla a leer en físico, pero yo calculo que en un par de años, y me gustaría leerlo en su idioma original, porque justo con una de las chicas que ya lo estaban leyendo en inglés, sí había ciertos desfases por la traducción, porque es una traducción al español de España. Entonces hay ciertas palabras o ciertas frases que pierden cierto significado al traducirse. Obviamente una traducción siempre va a tener un sesgo, así es que sí espero, si me ayuda la vida, a poder leer It en su idioma original. ¿Tienes que leer a King? Sí, yo te recomiendo leer a King. Aun cuando no te gusten las novelas de suspenso y de terror, un gran libro de él es Mientras escribo, que es que él habla sobre su forma de escribir, sobre lo que lee. Así que siempre es un autor al cual uno debería ir. No todas las novelas son de terror, por lo menos por las que yo me he encontrado. Sigo pensando que Cementerio de Animales es una novela hermosa en todo el sentido de la palabra, la forma en las descripciones, los momentos de suspenso, hasta en esos momentos en que estás en la tensión máxima y te hace un comentario sarcástico. Creo que quien se luce en Cementerio de Animales. Obviamente me falta seguir leyendo más de él para que este comentario pues tenga más fuerza, pero por lo menos creo que es un autor que deberían darle al menos una oportunidad alguna vez en la vida. Y si no les gusta mucho el terror o el suspenso, yo creo que Carrie es una buena elección para empezar a leer a Stephen King. Gracias por estar aquí. Yo realmente espero en algún momento hacer ese live de It. Creo que lo merece y espero de verdad que se animen a leer, sobre todo si encuentran alguna historia de Stephen King que no estén muy seguros y que sientan compañía. Las lecturas conjuntas es lo mejor,
porque tienes obviamente con quién comentar, y si en algún momento te quedas un poco, pues tienes a estos amigos que te pueden ayudar a terminar de leer. Si llegaste hasta acá, espero que te suscribas, que le des like, puedas compartir y nos vemos pronto, muy pronto, en un próximo video. Adiós.